P3 y P4 no existen en el modelo de Leslie. En cambio, en el modelo de Lefkovich sí está. ¿Ya? Así que podríamos decir que el modelo de Leslie es un caso particular de este. ¿Okay? Entonces, traté de entender un poco la dinámica de lo que está escrito en el texto para explicarla un poco mejor. ¿Ya? Entonces, creo que fui medianamente exitoso esta vez en leer esto. ¿Ya? Aquí está Wilson. Ya, entonces, vamos a ver un ejemplo de modelo de Lefkovich. Como siempre, un nombre como Lefkovich, cada vez que lo escribes tienes que mirar cómo se escribe. ¿Ya? Entonces, consideramos, este es un ejemplo típico, una población de insectos, ¿sí?, que tienen 3 etapas. Eso sí, acento. ¿Ya? Que tienen 3 etapas. ¿Ya? Entonces, huevo, que yo consideraría más, pero yo creo que para simplificar un poco el modelo es que lo ponen con 3. Huevo, larva y adulto. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que se hace? Hacemos una tabla. ¿Ya? ¿Qué es lo que va a ir en la tabla? Esta tabla es 4 por 4 y 4 por 4. ¿Ya? Entonces ponemos huevo, larva, adulto, huevo, larva, adulto. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la idea? Aquí usan unas letras que son P y F, que son distintas a las A y B que estamos considerando. Yo supongo que es para ejemplificar un poco. ¿Dónde están los F explicados acá? En esta no explican por qué uno usa F y el otro usa P. Yo creo que eso del F se les coló del otro. Ya. Ok, entonces lo importante es lo siguiente. Entonces, ¿qué es lo que voy a anotar yo aquí? ¿Ya? Como yo soy, como ¿cómo se llama? Mi formación es casi como que esto es una álgebra y esto es una multiplicación. Huevo por huevo. Entonces lo que tengo acá es una combinación lineal de huevo, larva y adulto. Pero en realidad no ponen solo un número. ¿Ok? Ya, entonces, ¿qué es lo que va a poner acá? Es la probabilidad. Voy a poner aquí en cada espacio. O sea, en cada espacio escribimos cuántos individuos de
de la fila, o sea, del tipo de la clase, de la etapa indicada por la fila, se producen en cada iteración por cada individuo en la etapa indicada por la columna. ¿Ya? Va. No la hay. ¿Sí? Ya. Esto, por ejemplo, esto que estoy haciendo de que lo que yo leo en los apuntes es totalmente distinto a lo que les estoy escribiendo, es más o menos como que la idea de lo que quiero que ustedes hagan, en el fondo. Lean la cuestión y traten de explicarme qué es lo que ella está diciendo. ¿Sí? Entonces, aquí me falta una T, una N en la indicada. Indicada. Me falte letra. Indicada. ¿Ya? Entonces, lo que dice que escribimos cuántos individuos de la etapa indicada por la fila se producen en cada iteración por cada individuo de la etapa indicada por la columna. Entonces, la idea es que el huevo, ¿cuántos huevos produce en la siguiente iteración? Entonces, un huevo no pone huevos, así que no produce nada. ¿Ya? Y aquí, según la tabla que aparece acá, las larvas tampoco ponen huevos. ¿Ya? Me parece bastante razonable que las larvas no pongan el huevo. Y aquí va a haber un número que es cuántos huevos pone cada adulto en cada iteración del tiempo que estamos considerando. ¿Ya? Entonces, aquí le llaman F sub AH, pero yo creo que debería llamarse P sub AH, porque aquí no tiene sentido la diferenciación entre los P y F. ¿Ya? De hecho, ahí vamos a ver, en realidad este debería llamarse, según la anotación que usé acá, aquí este debería ser el A sub 0, a ver, 1, 2, 3, la sub 3, ¿ya? Y el A sub 1, pero en el P sub 1, el A sub 2 son 0, ¿ya? De hecho, según cómo está hecha la tabla, el ejemplo acá, aquí hay solo dos números que estarían obligados a ser 0 para que sea una matriz del estilo que está acá, ¿ya? Porque como esta es 3 por 3, solo este 0 va el que está obligado, porque estos tiene dos números. Los de la fila no tienen por qué ser, pueden serlo, pero no están obligados a serlo. Aquí solo estos dos, y después solo esos dos, y es, o sea, en el fondo, este 0 el que va a estar en una 3x3 y este otro 0 el que tiene que estar para este ¿bien? Entonces, en este caso, ¿cuántos huevos se transforman en larvas? ¿Ven? Entonces, ¿cuántas larvas son producidas por un huevo? Entonces, esto también es un número. ¿Saben dónde hay comida para perros? No lo sé. Ay, ahora, entonces no la vas a comer nada. Pero pregunta en la mano. Ya. Ok. Aquí yo no estoy entendiendo muy bien la idea, porque según yo, en el modelo, el huevo debería poder seguir siendo huevo. ¿Ya? Porque según yo, esto no tendría por qué ser 0, porque la idea es que como las etapas no son la etapa, o sea, me refiero a que, claro, a lo mejor sí consideran la cantidad de tiempo en el que el huevo deja de ser huevo y pasa a ser larva, pero tendrían que haber nacido todos los huevos juntos para que todos pasen a larva. Entonces, no sé, pero según la descripción del modelo, en esta, aquí no tendría por qué haber un 0, porque podría haber sido que un huevo sigue siendo huevo. De hecho, en el larva va a ver que el larva hay un porcentaje que el larva que sigue siendo larva, ¿no?
Entonces aquí le llama HL por huevo larva. A este le llama P sub LL, larva. ¿Ven? Entonces aquí hay uno que no es 0. Este ya es distinto porque en el modelo de Leslie este tendría que ser 0. En el intervalo de tiempo todas las larvas tendrían que pasar a ser adultos o morir. ¿Ya? Por eso no es uno, no son uno todos los números. ¿Ya? Entonces, pero acá hay un porcentaje de larvas que sigue siendo larva. Obviamente aquí, ¿cuántos adultos pasan a ser larva? Ninguno. Ese es el que tiene que ser 0 en el caso del modelo de Lefkovich. Ese sí tiene que ser 0. Sí está obligado a ser 0 porque la idea es que todas las etapas a lo más producen en la etapa primera, que es la de huevo. ¿Sí? Entonces, un adulto no pasa a ser larva, ¿sí? Porque ya fue, y no pone larvas, pone huevos. Entonces, ese es el que tiene que ser 0. ¿Ya? Y el otro que tiene que ser 0 es este, porque un huevo no puede pasar a ser adulto al tiro en una iteración. Tiene que pasar por etapas de larva. Así que huevo a adulto no hay. Entonces, estos no tendrían por qué ser 0, pero bueno, en el ejemplo que están poniendo, sí son 0. ¿Ya? De hecho, aquí, ahí podría perfectamente haber un huevo que pasa a ser ¿ya? O sea, que sigue siendo huevo en la siguiente etapa. ¿Ya? Entonces aquí estos dos también pueden ser distintos de 0, así que también les vamos a poner P y le vamos a poner un subíndice. Entonces este es larva adulto. Y este sería P sub adulto. ¿Ya? Entonces, entonces sería el porcentaje de la fracción de huevos que siguen siendo huevos, que no va a ser ninguno. ¿Cuántos huevos pone cada larva? Que es ninguno. Yo creo que por este le llama F, porque estos son los ¿quién le pone un F y todos los demás le pone P? Yo no sé por qué lo hace así. Pues debe ser por una fracción. ¿Ya? No, porque en realidad estos son los números estos números de acá estos son realmente fracciones, son entre 0 y 1. ¿Sí? O sea, de los huevos, el huevo que pasa a larva tiene que ser, no sé, por ejemplo, la mitad, pasar una larva. ¿Sí? Tiene un número entre 0 y 1. En cambio, no, pues este puede ser un número más grande que 1, porque, por ejemplo, un adulto podría poner 5 huevos en la etapa. Entonces, este número puede ser 5. ¿Sí? De hecho, en el modelo de Leslie estaba descrito así. ¿Dónde está Leslie? Acá. Creo que no lo escribí, pero debería haberlo hecho. ¿Ya? Que los A sub I son el promedio de hijas que tiene una hembra en etapa I sub I, y las B sub I son las fracciones de hembra en la etapa I sobreviven a la etapa I sub I. Entonces, los D sub I tienen que ser números entre 0 y 1, y los A sub I pueden ser un número positivo. ¿Ya? Y como es promedio, puede ser, por ejemplo, 7,5 tampoco. Debería ser un número entero. Ok, entonces ese es el ejemplo. Ahí está, lo que está haciendo. ¿Ya? Entonces, este es un ejemplo dentro del ejemplo. Entonces, copio la misma tabla. Y les ponemos números acá a esto. ¿Sí? Entonces, ¿dónde están? Aquí hay un ejemplo. Y sí. Y ven, en el ejemplo, este no es 0. ¿Por qué lo hicieron así? No me
porque eso me ayudó mucho a no entender cuando lo estaba viendo. Así que lo que voy a hacer es que voy a ponerle aquí F sub HH, y este también puede ser, no sé, F sub LH. ¿Ya? Entonces lo único que están obligados a hacer cero, según yo, para el modelo como está descrito, son esos dos. Que esto va a ser una matriz 3×3. Entonces aquí... Pero, ejemplo, Manuel, de larva a ¿sí? huevo es 0. Ah, sí, sí. Sí, pero eso es por este caso, ¿no? ¿Ya? Sí, tenéis toda la razón. El larva a huevo tiene que ser 0, pero no es que sea así, no es que esté obligado a O ser sea, 0. puede que Por el en un modelo, estado genere anterior. claro. Oye, y lo otro, no sé si es tan importante que los subíndices, porque, por ejemplo, el larva adulto, el índice de partida es L, el índice de llegada es A. Larva adulto, ¿sí? Entonces, Sí, matricialmente no debería ser al revés. O sea, P sub sí, AL, sí, por ejemplo, sí, claro. una observación nada más. Sí. A mí siempre se me confunde la izquierda con la derecha. ¿Ya? Complicado tu confusión. Sí, no estaba hablando de política. Claro. No, pero en realidad sí, tenéis toda la razón. O sea, en general se usa fila primero y después columna. Ya, pero lo que pasa es que, claro, yo me guía así. Huevo produce huevo. Huevo produce larva. Larva produce larva. Larva produce adulto. Entonces, por eso lo hice al revés. Claro, pero tenéis razón que en general es ese el orden que uno debería poner los subíndices. Sobre todo, si yo les yo le estoy haciendo las matrices por la izquierda y los vectores colgados, no como lo hizo Ricardo, que puso las matrices por la derecha y los vectores acostados. Entonces, con mayor razón tendría que haberlo hecho como dice esto. ¿Ya? Pero que en realidad lo que a mí me importa es determinar si esta es la matriz o es la traspuesta. ¿Ya? Porque si me quedo al revés, entonces sería la traspuesta de esta y tendría que ir la primera columna sería el 0,2502. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Ponemos que x de t es igual a ya voy a poner x minúsculas y minúscula de t z. ¿Ya? Entonces, eso va a ser x de t igual a cantidad de huevos en tiempo t, en intervalo en tiempo t. Sí, yo he descubierto que en realidad este curso sería mejor si se llamara modelamiento discreto más que matricial, ¿eh? Porque he visto que hay varias cosas que uno debería ver en este curso que no vi porque no eran matriciales. Por ejemplo, ecuaciones en diferencia, que es el equivalente discreto a ecuaciones diferenciales. Este no era huevo, este era larva. Yo creo que está bien, que es como que no es la traspuesta, que es la que se usa arriba. ¿Ya? De adulto. Voy a seguir poniendo tiempo T nomás. Tiempo. ¿Ya? Entonces, eso. Entonces, la idea es que x grande
de t más 1 sea igual a esta matriz. No la voy a copiar y pegar porque ya vi que no me... Ya sé que esta cosa no me copia parcialmente las tablas, sino que me copiaría entero. Es 0, 5, 0. Entonces, ahora lo que uno tiene que pensar es que, y cuando uno está modelando tiene que hacer eso, si lo que estoy escribiendo tiene sentido o no. Y de t, z de t. ¿Ya? Eso. Entonces, esto va a ser, claro, este es 0,25 es la cantidad de larvas, perdón, de huevos que siguen siendo huevos en el siguiente. ¿Sí? Entonces, tiene sentido. La cantidad de huevos que va a haber en el siguiente va a ser un cuarto de los huevos que habían, porque un cuarto de los que habían siguen siendo huevos en el siguiente. ¿Ya? Ninguno con la cantidad de larvas, porque ninguna larva va a producir un huevo. ¿Ya? Y 2 huevos por cada adulto. ¿Sí? Entonces yo creo que está bien, que es así, tiene sentido. ¿Ya? La cantidad de larvas en el T más 1, mejor que escriba este también como se debe, mejor escrito, X de T más 1, Y de T más 1, y Z de T más 1. ¿Ya? Entonces, esta va a ser, claro, el 75% de los huevos pasan a ser larvas. Entonces, la cantidad por 0,75 es justamente 3/4 de los huevos que habían pasaron a ser. Y la mitad de las larvas se quedaron como larva y ningún adulto produjo ninguna larva, así que eso está bien. Y ningún huevo produjo un adulto. La mitad de las larvas van a pasar a ser adultos y todos los adultos permanecen adultos. ¿Ya? Aquí lo interesante es que no hay ninguno que se muera. ¿Ya? O sea, no hay ninguna mortalidad ni de huevos, ni de larvas, ni de adultos en este modelo tal como está. Aquí quiere decir que ningún adulto, todos los adultos siguen siendo adultos. Entonces, esa es la diferencia en el modelo de Lestrade respecto al modelo de ¿qué es lo que hacen acá? En vez de hacer las cosas que nosotros hicimos que hemos hecho en clases, digamos, de calcular los vectores, los valores propios y eso, hacen ¿cómo se dice? Una simulación con el computador. ¿Ya? Entonces, suponemos un estado inicial de entonces, ¿cuántas ponen? 10 larvas, no, 10 huevos, 5 larvas, no sé por qué me gusta eso, 5 larvas y 7 adultos. Ese es el estado inicial que suponen. Y claro, entonces aquí, en vez de, ¿qué es lo que hacen? Es, usan un computador donde pueden multiplicar muchas veces. Dice después de 25 y 26 años. ¿Ya? Entonces se calcula
usando matemática, ¿ya? Que hay que ponerle un subíndice y un simbolito acá. Es como una R. Ya, usando matemática, que la verdad nunca aprendí a usar matemática. Entonces, calculan esta matriz. La población después de 25 y 26 unidades de tiempo. Dicen años, pero yo no puse que eran años las unidades de tiempo al principio. ¿Ya? ¿Ya? Entonces calculan esta matriz elevado a 25 por el vector 10, 5, 7. ¿Sí? Y le vamos a dar una aproximación. Probablemente no sea una aproximación. Sí, es una aproximación porque están todos con 2 decimales. Ya, entonces, eso va a ser aproximadamente este vector. 8, 4, 7, 8, 7, 4. 8, 4, 7, 8, 7, 4. Punto 39. ¿Eh? Sí. 390901. Punto 45. ¿Eh? Y el último es 550998. Este no me meteré. 68. ¿Ya? Entonces, ese es el vector que sale después de aplicar 25 veces la matriz. O sea, en el fondo, después de 25 unidades de tiempo, 25 años, serían 847.874, o 39 huevos, 39.901, 390.901 larvas, .45 larvas y 550.998.68 adultos. ¿Ya? Entonces, y si lo hacemos a la 26, que no es otra cosa que multiplicar este mismo por la matriz. Aquí los números son, ¿cuál es ese? Entonces, este es más ya. Que creo que copié mal los números. El del 25, el que copié el de arriba es el del 26. Y puse mal uno, que es este. ¿Eh? 60, 57, 87. Ya, eso es lo que sale en el
Entonces acá está bien pero no es como 45, es como 81. Copié mal. Entonces, es otro. Ay, copié las comas de los datos. Qué desorden. Se lo copié bien. Una bandera. ¿Ya? Este está bien ahí. Entonces este es 5, 4, 7, como uno. Punto 39. Este es ahí. Y el 355, 437, este es el 3, 5, 5, 5, 4, 7, punto 78. Ya, ahí sí está bien. Entonces, sí. Y porque en general el número van creciendo. Entonces, va a ser este número por 2 más este número dividido por 4. Y por ejemplo, el tercero siempre va a ser la mitad de este más este. Que podría ser este. Ah, ya, lo calculaste, yo solo estoy copiando. ¿Ya? Ok. Entonces, ya con un programa así se puede calcular. Entonces, ¿qué es lo que hace? Es estimar, como lo habíamos hecho, el valor propio dominante. O sea, se estima el valor propio dominante. ¿Ya? ¿Y cómo se hace? Como se hizo en la prueba, o sea, tomando los cocientes. Entonces, con el cociente que se toma cualquiera, con el mismo, con el anterior. Entonces, por ejemplo, ese y de hecho en el libro los toman todos y les dan más o menos que es lo mismo. Entonces el que les da es 1,49718. ¿Sí? Sí, más o menos este 5, más o menos este 8 va a ser más o menos 1,5 vez el 5 que está arriba. Este 3, casi 4, así que 1,5 vez le va a salir 6. Y este 35, 1,5 vez va a ser más o menos 65 que está ahí. Así que ese es el número. ¿Sí? Y que ¿ya? Entonces eso está, es la tasa de crecimiento de la población en general, o sea, en el fondo, cómo va a ir creciendo en el futuro, o sea, porque recuerden que la idea es que cada vez se va pareciendo más al vector, la distribución de la población se va pareciendo cada vez más al valor, el vector propio asociado a este valor propio dominante. ¿Sí? ¿Ya? Y ahora, ¿qué es lo que hacen acá? Eigenvectors A, calculan los vectores propios de A,
y sale un trío con números complejos. Yo creo que aquí están midiendo otras cosas. Ya, lo que me interesa es esto. Entonces, la estabilidad digamos, lo voy a poner así. El vector propio asociado al valor aquí en lambda igual a esto que está acá, que vamos a asumir que es este. Es entonces 0.422952, 0.302.189, 0.27489. Me faltan 5. Entonces la idea es que si nosotros elegimos de forma que dé 1, de que sume 1, es como el 42% va a ser de huevos, el 30% de larvas y el 27,7% de ¿cómo se llama? Entonces, a la larga, el sistema tiende a tener un 42% de huevos, un 30% de larvas y un 27,7% de algas. Esa es como la idea. Supongo que además tomaron uno, que sumaran uno, o sea, no puedes tomar uno cualquiera y dividir por la suma de las coordenadas, que supongo que es lo que hacen por el cálculo que tienen hecho. O sea, cuando encuentran otro vector propio, lo calculan con el computador, que no es este, y dividen por la suma de los tres números. Entonces, en el fondo está normalizado. Pero está normalizado, pero perfectamente el computador podría haberles arrojado este valor, este vector propio, ¿sí? Porque en el fondo, como un múltiplo del otro, si el otro es un vector propio, este también. En el mismo espacio propio del otro vector. También es un vector propio asociado a este. Solo que este es el que supongo yo que suma 1. El 42 debe ser 0,3 para que le sume 100. Sí.
1100. Eso, ¿ya? 32, 27, sí, 70% perfecto, 30% sale. Ya, así es como la idea, ¿ya? Pero Manuel, evidentemente si le hubiera dado otro vector propio, ¿sí? sí, ese 0,4229 Ujú. es dividir 84.787,4 por la suma de los tres, ¿no es cierto? O sea, 847, y de hecho coincide. 847, 874,41 dividido por la suma de esos tres valores me da 0,42, 0,30 y 0,27. Claro, es que lo que pasa es que este de aquí ya debe ser muy parecido al vector propio que nosotros queremos encontrar. Ya. ¿Sí? Así que no lo he pensado bien, pero me parece que si lo hacemos debe ser por eso. Porque como esto al tender al t infinito, el vector que me va resultando se va pareciendo cada vez más al vector propio, a un vector propio en el espacio propio del valor propio dominante. Entonces, en el fondo, estos cocientes de acá ya se están pareciendo mucho a los que tienen que ser. Claro, al tender infinito. Entonces, con 26 ya parece que es bastante lo que se parece. ¿Sí? Entonces, ese ejercicio que hicieron acá con el vector propio que les da, si lo haces con este, da un número muy parecido. Esa es la idea. Y mientras más grande el número, más parecido está. Más grande la potencia que estás acá. Porque en realidad lo que hiciste fue esto. O sea, tomaste este, lo dividiste por la suma de estos tres, este dividido por la suma de estos tres, y este dividido por la suma de estos tres. Eso es lo que te da. Y dan esos números que están aquí. Entonces, números muy similares, con una diferencia casi nada. De hecho, creo que eso es lo que hacen. Claro. Lo hacen con el 25, pero tú lo hiciste con el 26. Lo hacen con este. En el apunte lo hacen con este. Hacen eso mismo que hiciste tú, lo hacen con este. Pero yo no había entendido por qué hacían eso y después lo hacían con el valor propio. Claro, eso. Eso. El 547 dividido por esta suma de estos tres. Yo supongo que este debe dar más parecido que el otro. ¿Ya? Entonces, mientras tome el número más, una potencia más grande debe dar más parecido a este, al convergen, claro, porque está más cerca del número al cual convergen. ¿Sí? Entonces, en el fondo, ese es como el análisis que se hace. ¿Sí? Eso. ¿Sí? Ok. Lo otro que quería hablar ahora, ¿sí?, es modelos que dependen de la densidad. ¿Ya? Eso es lo que quiero hablar, pero es algo que realmente no lo entendí. Pero una vez en una charla de un colega que trabaja en el área mía, me dijo una vez, no saber sobre un tema no es razón para no hablar sobre él. Está hablando de Finn Selmanov, que es medalla Phil. En una charla de él decía eso. Y yo no sé nada de este tema, pero no saber del tema no es razón para hablar sobre él. Entonces, quiero hablar del modelo que depende de la densidad, pero les voy a mostrar que una cosa que como que no entiendo bien a lo que se refiere, no lo explican mucho en este ejemplo. ¿Ya? Pero por lo que entiendo yo, es que lo que quieren hacer acá es modelos que dependen de la densidad, de la cantidad total de individuos que hay, ¿ya? Porque en realidad acá todo este modelo, ni en el caso de Leslie, no depende la matriz de la cantidad total de elementos de individuos que hay, ni de nada. O sea, no depende de la cantidad de adultos, no depende, este es fijo, ¿ya? Esta matriz, esa es la que hay nomás, y no va a depender de cuántos haya, y estos números no van a cambiar, ¿ya? Entonces,
En este caso, hacen un ejemplo, y yo creo que, porque si yo miro la matriz que me aparece, es como del mismo tipo que las que hemos estado viendo. Entonces yo lo que entiendo es que la diferencia precisamente es eso que le estoy diciendo, que va a depender, ¿ya? De la cantidad de... El problema es que creo que ahí la matriz va cambiando en cada uno de los saltos, ¿ya? Entonces la matriz con la cual se multiplica del x1 al x2 no es la misma que la que cuando se multiplica del x2 al x3 hay que volver a corregir usando la densidad en este caso, una variable más que es la suma de todo, la cantidad total de individuos que hay, ¿ya? Entonces, voy a mostrarlo súper someramente porque además lo que hice fue buscar otro ejemplo en otro lado donde salía un ejemplo también de matrices que dependían de la densidad. Claro, ahí lo trabajan muy bien. Me pareció que es más obvio, digamos, de entender. Eso voy a hacer, este ejemplo. Ya, entonces, voy a guardar esto. Me equivoqué, no la chunté ahí, abrí el borde. No, ese. Ya. Entonces, modelos que dependen de la densidad. ¿No? ¿Ya? Entonces, modelos que dependen de la densidad. La explicación general, ¿qué es? Entonces, tenemos una población distribuida por etapas, ¿ya? Tal que x de t más 1 por una matriz A, que va a depender de x. Esa es la idea. En realidad, no va a depender de x de cierta manera, va a depender de alguna función, una variable n, donde igual depende de x, n es una variable que depende de x. ¿Ya? Entonces, por lo general, se usa en los ejemplos que estudié para preparar esta clase, siempre pasaba eso, que n x de t es igual a, ¿ya? Y escribo entonces la sumatoria de y igual a 1 a n de x de t. X de t. ¿Ya? ¿Se entiende? O sea, si cada x sub i de t es la cantidad de individuos en la población en una etapa, entonces n es el total. ¿Ya?
¿sí? Entonces, vamos a poner un ejemplo muy simple. Ejemplo. Entonces, tenemos una población con individuos jóvenes y adultos. Entonces podemos hacer más. Se consideran hembras nomás, entonces pollos en etapa de hembras en etapa de pollos y gallinas, por ejemplo. ¿Ya? Y sean F1 y F2 las fertilidades de cada grupo. ¿Ya? Es decir, la cantidad de hijos o de hijas, por favor, siempre en estos modelos siempre se toman hembras, hijas por hembra en cada grupo. Entonces F1 es la cantidad de hijas que tienen las hembras jóvenes. ¿Ya? Ok. Y en cada grupo, de hecho aquí en este ejemplo no voy a usar exactamente esta función, sino que una modificación de esta función. Pero por lo menos por eso le puse por lo general se usa. Por lo general. Hembra en cada grupo. ¿Sí? Y ya. Y la porción de jóvenes, ¿ya? Jóvenes que pasa a la etapa adulta está dada por una función S de X por ahí igual a menos B X por aquí, ¿ya? O sea, eso con A y B constantes. Aquí está constantes positivas. Ya. Aquí lo que entiendo es que la cantidad que sobrevive de ¿cómo se llama? De juveniles a la etapa adulta son
va a depender, va a ser un número que es el A, ¿ya? Pero va a haber una dependencia que está dada por este B de sobreviven menos si hay mucha gente en el total en la población. ¿Ok? O sea, tenemos una especie animal que cuando ya hay demasiados, entonces la proporción de jóvenes que pasa a la etapa adulta son menos. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, hacemos la matriz de Leslie, pero va a ser una matriz de Leslie, solo que el problema es que no son, si estos fueran constantes, ¿no? O sea, si el B fuera 0, entonces esto sería una matriz de Leslie usual, ¿sí? 2 por 2 incluso. Entonces está F1, que eran como los A que les puse en la anterior, en la matriz de los S de X con Y y 0. ¿Ya? Entonces aquí donde está el problema que yo le veo a este tipo de modelos, o sea, que en el fondo hay que analizar qué pasa caso a caso, ¿ya? O sea, perdón, paso a paso, ¿ya? Porque evidentemente la matriz se calcula de nuevo cada vez que se aplica, porque se tiene que revisar nuevamente dependiendo del el total de este A más B, de este que es X mayor, ¿ya? Entonces ahí da otro número. ¿Sí? Igual a. Bueno, ahí A menos B. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, una de las cosas que son interesantes entonces una cosa que interesa es que, por ejemplo, se requiere que en cada iteración se cumpla que cero tiene que ser menor estricto o igual. Yo creo que es menor significa, ¿ya? O sea, puede ser 0, puede ser 0 sea menor que S de X. ¿Ya? Ya, entonces, ya, entonces,
no quiero ahondar más en este ejemplo, ¿ya? Porque en el fondo igual hay todo un análisis hecho nada más que para este puro ejemplo, ¿ya? Dimensión 2 con todo su análisis al infinito y todo, pero claro, necesitaríamos varias clases para hacerlo, y yo lo que quiero en realidad es mostrarles que este tipo de modelos también existe y también se puede estudiar y también tiene sus propias particularidades, que es una matriz de Leslie normal, pero el problema es que la matriz va cambiando dependiendo del resultado de la, ¿ya? Entonces, por ejemplo, aquí ya se estudia, por ejemplo, cuál es el dominio fundamental, porque en el fondo, que, por ejemplo, el AX, el S de XY sea mayor o igual que 0, quiere decir que el X más Y tiene que ser menor que A dividido por B. ¿Ya? Entonces también hay un dominio fundamental, está dibujado, entonces hay que encontrar condiciones para que la matriz siga estando en ese dominio fundamental, etc. ¿Ya? Entonces aquí todo un análisis que lo pueden encontrar en un libro que lo voy a decir. ¿Sí? Este ejemplo. El problema de este libro es que les puedo dar el dato, digamos, la referencia, pero no se los podemos pasar porque la única copia que tengo es una copia que tengo en física. Tengo, ¿ya? Y la tengo así empastadita, que es un libro que alguien me prestó. Un libro que me prestó el profe Gonzalo Robledo de la Chile. Cuando le conté que yo tenía que crear este curso, entonces me prestó este libro que se llama Ecología Matemática. Por ejemplo, aparece un libro Ecología Matemática. Voy a estar escribiendo el libro. ¿Ya? Y el autor es Jorge González. González. Escúchame. Con Z. Con una sola O. Guzmán. Y es de la Universidad Católica de Valparaíso. Universal. ¿Ya? Si quieren, dejo de compartir pantalla y les muestro que va, probablemente parezca al revés. ¿Ya? Pero ese lo tengo. Sí. Tomo 2 porque hay un tomo 1 que... Ya sé que no le he compartido pantalla. Tengo que volver a compartir pantalla para que lo vean. El tomo 2. ¿Ya? Porque hay un tomo 1. Sí. Hay uno que se llama, el tomo 1 se llama Modelos de tiempo discreto de poblaciones sin estructura. Y este que se llama Modelos de tiempo discreto con poblaciones de estructura etaria, genética y espacial. Así se llama el modelo de tiempo genética
Y es fácil. ¿Ya? No lo quise usar como texto guía, primero por eso, porque no tenía, porque solo lo tengo en físico, como les decía. Y segundo, porque en realidad lo encuentro bastante, ¿cómo se llama? Denso. Ahí sale ese ejemplo. Y creo que es más ilustrativo que el que sale en el apunte de los profesores de la Universidad de Jaén. Y el que sale en el apunte de los profesores de la Universidad de Jaén, creo que se los voy a mostrar en vez de escribirlo. Así que ya estoy llegando. Ahí está. Aquí te dice modelos que dependen de la densidad, una cierta explicación. Aquí hace un caso práctico que es más o menos los mismos diagramas que he dibujado yo, pero aquí hay un semillero. Entonces esta es la probabilidad de que las semillas sigan siendo semillas. Y la idea es que esto es una matriz de Leslie, ¿sí? Totalmente, no, ni siquiera tiene, solo tiene aquí en el primero que en la primera siempre hay números que pueden ser distintos de cero, uno tiene en la diagonal, así que no es una matriz de Lefkowitz, pero la idea es que estos coeficientes, todos estos, dependen de este n. ¿Sí? Que el n, no sé si está escrito por acá, pero yo lo leí. N es la densidad de la población. ¿Ya? Es el n que les dije donde dice en general se usaba, y por eso usé n para esa variable que es la sumatoria de todo. Entonces aquí grafica y pone, hace simulaciones, pero lo importante es que va multiplicando por matrices distintas que van dependiendo estos números, los va dependiendo, los va haciendo depender de n con estas fórmulas que están aquí. Y ahí hace los análisis, pero con estas fórmulas que dependen de esta variable. Entonces que no son matrices constantes. ¿Ya? No se multiplica siempre por la misma matriz en cada iteración. Eso es el que aparece acá. ¿Ya? Eso. ¿Ya? Voy a hacer la pausa ahora, 20 minutos, y volvemos ya con la última parte de la clase, que es una cosa que tiene que ver con lo de las matrices de Leslie, pero en el fondo en esto sale antes de lo que estaba leyendo. Es el M2. Dejo de compartir. Y antes de ir a la pausa, quería saber si creo que quien no había contestado la encuesta de Gonzalo, creo que era. ¿Sí? Ya. Espérame, la contesté. Ya la contestaste, entonces ya no lo hago. Pero todos los que están presentes ya la contestaron, supongo. Porque sí. Fabio me había mandado Fabio ya me había mandado el link de nuevo. Entonces ya Gonzalo ya la contestó y están todos, entonces no lo escribo, le voy a poner acá en el chat. Si la contestaron todos, no. Creo que lo podemos dejar así. Igual lo que me
informó Fabio es que 6 lo habían contestado. De que hay 5, o sea, me faltan, ¿no? Luciano y Felipe. Había que preguntarle quién no la contestó. Pero bueno, como que a lo mejor con 6 igual se podrá, claro, sí, se puede sacar una conclusión. Ya, entonces eso, volvemos en 20 minutos y voy a hacer la última parte que tiene que ver con eso que les dije del modelamiento discreto. En el fondo es cómo sacar de las tablas los modelos, que es algo bien importante, porque al final los que hacen modelamiento matemático trabajan así. Eso, ¿ya? Entonces, nos vemos en 20 minutos.